Buenos días, doña Marta, ¿cómo amanece? Espero que súper bien. Seguimos en la labor, llevando entrenamientos a la comida de tu casa. Ya me dijiste que no puedes salir de la casa, el clima está maluco, no importa. Implementos que me mandaste que tienes para entrenar, los tenemos acá. Banda elástica, palo de escoba, colchonetica, pesa rusa. Vamos a incluir adicionalmente, si tenemos 4 topecitos, como unos cuentos para tomar medias, para hacer la ronda de conitos, y también lo que es la línea de la baldosa para hacer movilidad. Como siempre, dividimos el entrenamiento en 5 puntos. Primera parte hacemos el calentamiento. Para el calentamiento va a ser libre. Vamos a utilizar diferentes movimientos. El primero de ellos va a ser el skipping. En el mismo sitio, amortiguamos tobillos, rodillas, cadera, brazos adelante y atrás. La idea es hacer una movilidad tipo trote, mismo sitio. Vas acondicionando, vas sintiendo como los músculos se van acoplando. La meta es un minutico, primer movimiento, algo básico, algo sencillo. Después de ahí tenemos otro minuto, aprovechamos pasillo de desplazamiento, nos damos hacia adelante, nos damos hacia atrás, vamos mejorando ritmo, vamos mejorando intensidad, igual, un minutico igual, para que vamos siguiendo en el proceso del calentamiento. Tercera función, ubicamos línea de la baldosa por pierna derecha, derecha, izquierda, un minutico por derecha, después por izquierda, un minutico. Siguiente variable, estamos dentro de la línea, la pierna ve al lado, repite, un minutico con una pierna, un minutico con la otra pierna. La idea es que hagamos un buen calentamiento para el proceso que viene. Habiendo acabado movimientos de calentamiento, los que acabamos de hacer, pasamos a la segunda fase, que son movimientos articulares. Para esto vamos a utilizar lo que es el palito de escoba. Con el palito de escoba vamos a trabajar rangos de movilidad. La idea es ir calentando algo más profundo. Entonces, palito de escoba, piernas ancho de hombro, rodillas inflexionadas, brazos ancho de hombro. El movimiento es sube completo, aprieta manos con fuerza, busca la tensión. Contamos 5, 4, 3, 2, 1. Bajamos, subimos, contamos 10 repeticiones. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te quedas arriba, aprieta, tensiones, eso es. Bajamos, seguimos, piernas, ancho de hombro, rodillas inflexionadas, la idea es espalda recta acá, que estire toda la parte de atrás, femoral glúteo, te quedas ahí, contamos 5, 4, 3, 2, 1, movilidad, rodilla al piso, vuelve a la rodilla, contamos 10 repeticiones, sería 1, vuelve, 2, vuelve, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esta vez te quedas abajo, que estire ahí, sostenemos, contamos 5, 4, 3, 2, 1, subimos completamente, esa es. Palito de escoba, con el dedito separamos todos a los lados, hay tensión, sostenemos, contamos 5, 4, 3, 2, 1, bajamos, subimos, contamos 10 repeticiones, sería 1, vuelve, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedamos arriba en tensión, cuento 4, 3, 2, 1, bajamos, excelente. Ancho de hombros de nuevo, recorrido completo, brazos en tensión, en este caso flexionamos atrás, subimos, bajamos, contamos 10 repeticiones, sería 1, vuelve, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quedamos arriba, hay tensión, contamos 5, 4, 3, 2, 1, palito de escoba, pasa atrás en el cuello, rodillas inflexionadas, espalda recta adelante, que estire tanto femoral como glúteo, te quedas ahí, contamos 5, 4, 3, 2, 1, subimos, bajamos, contamos 10 repeticiones, sería 1, vuelve, 2, vuelve, 3, vuelve, 4, vuelve, 5, vuelve, 6, vuelve, 7, vuelve, 8, vuelve, 9, vuelve, te quedas abajo, sostienes 5, 4, 3,
2, 1, levanta, esa es, recibimos el palito por delante de nuevo, cambiamos agarre de las manos, flexionamos, piernas ancho de hombro, ya sin flexionar, estira completa y tensión, contamos 5, 4, 3, 2, 1, bajamos, subimos, cuento 10, sería 1, vuelve, 2, vuelve, 3, vuelve, 4, vuelve, 5, vuelve, 6, vuelve, 7, vuelve, 8, vuelve, 9, vuelve, 10, sostienes tensión, contamos 5, 4, 3, 2, 1, el palito queda atrás en el cuello de nuevo, esta vez piernas en tensión, nos quedamos acá, sostenemos ahí por tiempo, vamos a contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, subimos, bajamos, contamos 10, sería 1, vuelve, 2, vuelve, 3, vuelve, 4, vuelve, 5, vuelve, 6, vuelve, 7, vuelve, 8, vuelve, 9, vuelve, te quedas abajo en tensión, contamos 5, 4, 3, 2, 1, subimos, excelente, muy bien. Palito pasa adelante, ancho de hombro, apretamos parte delantera del brazo, solamente subimos, bajamos, contamos 10, sería acá. 1, vuelve, 2, vuelve, 3, esa es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy buena. Ahorita piernas ancho de hombro, llevamos la cola hacia atrás, brazos adelante en caída. Recogemos acá atrás, ahí tensión, afectamos la espalda, sostengamos ahí, contamos 5, 4, 3, 2, 1, bajamos, subimos, contamos 10, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, te quedas en tensión, cuento 5, 4, 3, 2, 1, arriba, muy bien, excelente. Segunda fase, movimientos articulares, hemos terminado, podemos liberar el palito, vamos a dejar a un ladito. Eso es. ¿Cómo vamos? Espero que bien. Siguiente función, vamos a trabajar el enfoque del diálogo más que todo para la pierna y parte del glúteo. Luego trabajamos ejercicios libres, después lo complicamos un poquito con el peso y con la banda elástica. Entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Primera partecita, cogemos libre, corticas, juntamos las piernas, un pequeño rebotecito acá. Entonces contemos 50 repeticiones, vamos congestionando la parte delantera de la pierna, buscas tu ritmo, cuenta las 50 repeticiones, primer movimiento. Para el segundo vamos a complicar un poquitico más la serie, colocamos pierna derecha en punta al lado del talón de la pierna izquierda, la idea es que bajemos hasta que las rodillas se junten, subimos, bajamos, contamos 25 repeticiones por cada pierna, ¿listo? Importante bajar, subir hasta que las rodillas se junten para sentir el estímulo sobre la pierna que está completamente apoyada. 25, 25, ¿listo? Necesitamos afectar parte posterior de la pierna, lo que es el femoral. Colocamos, esta vez, dejamos como una cuarta distancia entre la pierna de atrás y la de adelante, la espalda va recta acá hacia adelante, forzando a que la que esté apoyada estire la parte del femoral. Los brazos están aquí, entrelazaditos, vamos con la espalda recta acá y vuelve. Cortico más o menos de aquí, desde la media pierna hasta el piso, hacemos un pequeño rebotecito ahí, sentimos tensión parte posterior de la pierna, lo que es el femoral, contamos 25 con una pierna, distancia más o menos una cuarta, 25 con la otra. Que sientan la parte de atrás de la pierna como estiren el rebotecito. Listo, 25, 25. Después de ahí pasamos, ahora vamos a molestar. Colocamos piernitas, media pierna, nos quedamos acá en tensión, contamos hasta 10 y después de ahí ya empezamos a analizar lo que vamos a incrementar en los pesitos. ¿Listo? Vamos a utilizar lo que es libre y con peso. Entonces, primer movimiento, posición de bailarina, piernas junticas acá, hacemos un pequeño rebotecito, cuádriceps lo afectamos,
hicimos 50, vamos a hacer 20 más para reforzar esa parte de ahí. Abrimos piernitas en B, bajamos, fuerzas del talón, estira y hay tensión, apretamos glúteo, 1, 2, relaja, vuelve, 1, 2, relaja. Para esta es una serie de 25 repeticiones igual, afectamos parte del glúteo. Piernas en B, flexiona, estira, aprieta glúteo, 1, 2, relaja, vuelve, 1, 2, relaja. Para eso tenemos 25 repeticiones, ¿listo? Siguiente movimiento, va libre, patadita de glúteo, buscamos algo para soportarnos, punta de pie acá atrás. Hay tensión, afectamos parte trasera, lo que es el glúteo, contamos 30 repeticiones por una pierna, 30 repeticiones por la otra. ¿Listo? Seguimos, para ahora va lateral, punta de pie acá al lado. 30 a un lado y después 30 al otro. Esta función va libre, solamente es una repetición como para que vamos congestionando la parte de la pierna, lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, terminamos lo que es la parte de calentamiento, movimientos articulares y vamos a concentrarnos en el énfasis. ¿Listo? Para el énfasis vamos a trabajar con peso. Vamos a ubicar, ahí tenemos una pesita rusa. Con la pesa rusa vamos a combinar. Utilizamos como si fuera contrapeso para sentadilla, ancho de hombro. Bajamos, ojalá que los codos toquen las rodillas acá. Subimos, bajamos. La meta es hacer 20 repeticiones. Combinamos 20 repeticiones de sentadilla con pesa rusa con desplazamiento de tijera hacia atrás, punta de pie y la pierna va hacia atrás. ¿Listo? Entonces sería 20 sentadillitas y desplazamiento de tijera hacia atrás. Contamos mínimo 15, máximo 20. Vamos a repetir 3 ronditas para eso. ¿Listo? Terminamos ahí. Siguiente movimiento. De ahí para allá vamos a utilizar lo que es la pared, igual la pesa rusa. Para la pared combinamos tensión, media pierna, 30 segunditos acá, aguantamos ahí los 30 segundos, volvemos a ubicar la pesa rusa, va combinado, afectamos esta de la parte del femoral, piernas ancho de hombro, rodillas inflexionadas, espalda recta. Bajamos, subimos, afectamos parte posterior, tratamos de hacer 20 repeticiones por cada una de ellas, combinamos entre tensión pared con movimiento para femoral, 30 segundos, 20 repeticiones, repetimos 3 ronditas, ¿listo? Seguimos ahí, tercera parte del entrenamiento fuerte, ya vamos a ubicar lo que es la banda, lo que es, perdón, antes de que utilicemos lo que es la bandita, la colchoneta, por favor, vamos a traer lo que es el levantamiento de pelvis, vamos a traer las 3 ronditas consecutivas, la idea es generar tensión, entonces, ¿qué vamos a hacer? Colchonetica, acostamos en la colchoneta. Son 3 ronditas, los 3 movimientos vas. Empezamos con tensión, levantas, aprietas con fuerza, fuerzas del talón, aprietas cuádriceps, femoral, glúteo y abdomen. Te quedas ahí 30 segunditos. Eso va acompañado de 20 corticas y bajas completo y aprietas 1, 2 y 20 largas. Tensión 20 o 30 segundos, corticas 20, largas 20 con 2 de tensión en el aire. Esa rondita repetimos 3 veces, ¿listo? Eso es. Seguimos en la función, ya para la última, para el último combo de movilidad que vamos a trabajar, vamos a utilizar para esta ya lo que es la banda. La banda vamos a utilizar 2 posiciones. Inicialmente la bandita la vamos a colocar acá en los tobillos. La meta va a ser 30 repeticiones. Afectamos primero glúteo, rodillas inflexionadas, la otra acá está en tensión, acá atrás. 30 repeticiones para glúteo. 30 repeticiones al lado, hacemos cada pierna derecha e izquierda y lo combinamos con una rondita de conitos. La ronda de conitos, la meta son 10, ¿listo? Ancho de hombro, flexionas, abre, repite, esa sería una, son 10 combinaciones, entonces va consecutivo, patada de glúteo 30, lateral 30, ronda de conitos 10, 3 ronditas. Terminamos ahí, la bandita ya sube, ya la posición queda acá, arriba de la rodilla. Para esta vamos a utilizar mismo concepto, patada de glúteo acá contamos 30 repeticiones, lateral contamos 30 repeticiones y esa la vamos a combinar con la que es puntica de pie, ancho de hombros. Cada vez que abrimos pierna, bajamos coleta acá, 30 repeticiones igual, consecutivas, glúteo lateral y la flexionando ahí, 3 ronditas igual. Con eso terminaremos el entrenamiento del día de hoy. De ahí para allá necesitaríamos hacer lo que es la quema de calorías. Para la quema de calorías vamos a ubicar
uno de los movimientos que trabajamos en el calentamiento para hacer los HIIT, alta intensidad, 20 segunditos y recuperamos entre 1 o 2 minutos según las pulsaciones, como las podamos ir bajando progresivamente. La idea es que la pulsación esté lo más bajita para ir al siguiente impulso de HIIT. ¿Listo? Para que juguemos con esas cargas. Puede ser el skipping en el mismo sitio, si la banda te ayuda con la banda, puede ser por derecha, puede ser por izquierda, puede ser ahora de un lado. Mientras es un movimiento que tú domines y puedas sacar tu 100% durante 20 segunditos y lo podamos recuperar, que no afecte y no haga ningún daño. ¿Listo? Terminamos ahí, vemos siguiente videito, estiramiento y terminamos por hoy. Muchísimas gracias, que esté muy bien, excelente día, seguimos en la labor llevando salud hasta la comida de tu casa. Tenemos implementos, podemos trabajar, el clima no ayuda, pero la idea es que desarrollemos ideas que podamos trabajar para la comodidad de nosotros donde estemos. ¿Listo? Trabajamos en salud, profesor personalizado, todos podemos, gracias.